quien comienza el seminario, ¿no?, con la primera conferencia, quien es Juan Miguel Chávez, como ya lo presentaba Romy. Juan Miguel es sociólogo de la Universidad de Bielefeld, Alemania, y es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de la Frontera. Juan Miguel ha investigado desde hace varios años diversas temáticas que van desde la sociología del derecho, pasando por problemas ecológicos, pensamiento latinoamericano, el problema de las modernidades periféricas en correlación con los centros, cuestiones de teoría más fundamental como son la sociología sistémica o crítica. Es decir, hay una paleta de temáticas y de perspectivas teóricas desde las cuales ha accedido Juan Miguel, generando una suerte de pensamiento propio respecto de este tipo de elementos. Así que estamos muy felices de que sea Juan Miguel el que empiece este seminario y nada, dejo el micrófono contigo, el micrófono virtual, eh, Ya, de disfrutar. muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? muy bien. Sí. Bien, o sea, yo me sumo en primer lugar al sentido de este coloquio, como lo han dicho Rafael y Romy, y se trata de un espacio, yo lo llamaría de la conversación, del diálogo, de la confrontación de ideas a veces, pero sobre todo de mostrar los recorridos y nuestras inseguridades, porque hoy día la academia está tan llena de una productividad que las grandes dudas se omiten en beneficio de un rendimiento que a veces no tiene la estatura que debiese tener. En ese sentido, yo veo este espacio no solamente para compartir lo que uno ha hecho o lo que quiere hacer, sino que también las dudas y también dudas de carácter existencial, porque estamos, bueno, al interior de situaciones históricas muy problemáticas. Eso es lo primero y, claro, un agradecimiento en este caso no solamente a Barcelona y Flensburg, sino que también a mi universidad. O sea, quiero agradecer al vicerrector de investigación, Rodrigo Navia, al decano Juan Manuel Fierro, al vicedecano Luis Nitrigual y muy en especial al profesor encargado de la dirección de investigación de la facultad nuestra, Jaime Garrido, porque este último tiempo, a diferencia de muchos años antes, he tenido muchísimo apoyo para poder desarrollar mis trabajos. Bueno, trabajos que nunca terminan, como ustedes bien saben. Ahora, respecto del tópico de hoy día, yo les quiero mostrar la estructura. Una conferencia es un título muy grande porque hay que mantener el espíritu coloquial o de coloquio y voy a servirme de una pregunta a propósito del título de la ponencia. ¿Cuál es el vínculo entre modernidad inducida, que es una caracterización propia, discurso identitario y pretensión de universalidad del conocimiento científico en el caso de una ciencia de la sociedad? Esa es la interrogante y la quiero a través de 2, 3 pasos mostrar. Una, en qué consiste esta tesis de manera muy sumaria, por qué el discurso identitario y un poco lo de la universalidad, dejarlo para la conversación. Se parece mucho a las críticas respecto al eurocentrismo que vienen cada cierto tiempo. Eso sería el comienzo de manera muy sumaria. Y lo segundo, contarlo por primera vez, que la idea de la modernidad inducida, y en ese sentido quiero solamente aclarar una cosa. En todas las exposiciones hay un esquema que le subyace a todas mis exposiciones independiente de las tradiciones de pensamiento de las cuales yo soy tributario. Y es la diferenciación, una gradiente de complejidad entre interacciones, organizaciones como un nivel superior, lógicas macrosistémicas, llamémoslas sistemas funcionales, y todo esto envuelto en un horizonte de una sociedad mundial, de una historia mundo. Eso es muy importante. Lo segundo, lo que yo hoy día les voy a presentar es algo que comencé a reconstruir desde los años 70 hasta el 1790 en el terreno del pensamiento, y me concentré fundamentalmente en el proceso de la conquista, corona y colonia. Y llego hasta el año 84, exactamente hasta el año 83. Cierro con el libro de Pedro Morandé, con su crítica al nominalismo, al paradigma nominalista, que hay una crítica tanto a la teoría marxista como a la teoría de la modernización, un rescate de la religiosidad y una tematización acerca del etos barroco.
pero en función de las preguntas que logré ver, no las quería ver, pero ya que salieron al final no aguanté, vi algunas preguntas, voy a presentar por primera vez algo que ya tiene que ver con situaciones mucho más actuales. Ese sería el segundo punto. ¿Qué rol jugó el debate, no acerca del fracaso del socialismo real, porque yo le estoy hablando de los años 70, 80, sino que de los problemas del socialismo real a partir de una evidencia que se había quebrado el monopolio de la concepción de progreso mantenido por el occidente capitalista o burgués, como solía decirse? Eso va a ser muy breve. Y lo tercero es mostrarles tres, cuatro mecanismos que nunca los he publicado sobre la modernidad inducida y prolongarlo hasta el día de hoy. Y encontré precisamente, producto de las preguntas, un escrito que tampoco he publicado, cuando participaba de lo que ya después de los años 70 fue abiertamente la renovación socialista. Si alcanza el tiempo, puedo leer algunos párrafos de ellos. Y lo más importante que, bueno, de aquí a un mes, 2 meses, enviaré un documento de unas 20, 30 páginas en que está todo esto, no en formato artículo, por supuesto, sino que eh, en una escritura un poco narrativa, dialogante. Bien, comienzo entonces con el primer punto. Yo inicié un trabajo sobre a lo que yo llamo discurso identitario. Comencé a trabajar sobre la teoría de la dependencia, la teoría de la modernización, es decir, Germani, Marini, Gunder Frank, hacia atrás, hacia Germani, hacia Costa Pinto, etc. Y rescaté un tema esencial que era la tematización de que nuestro pensamiento se encuentra siempre disociado, que vive un proceso de recepción permanente de moda en moda, y que en realidad la validez de las teorías me dejaba la impresión no se jugaban tanto en, en sus descripciones o en su potencial epistémico, sino si éstas cumplían o no cumplían las expectativas de la transformación política. Cosa curiosa, retrocedí más atrás, me fui hacia los años 20, 30 y encuentro el gran conflicto entre las sociologías sistemáticas que hacían un esfuerzo por generar episteme, una teoría general, y las sociologías nacionales, y me encuentro con el debate, no entre Rodó y Mariátegui, pero como dos figuras centrales que reaccionan críticamente a lo que había sido el predominio del pensamiento social positivista, o sea, sí, el pensamiento social de orientación positivista del siglo XIX, particularmente en México, Brasil y Chile. Cosa curiosa, encuentro el mismo debate. Vivimos de la importación de teorías de manera irreflexiva, y había un criterio muy práctico de no considerarse en posesión de una teoría efectiva para dar cuenta de los cambios e inducirlos. Hasta ahí va todo bien. Retrocedo un poco más y me encuentro con la tradición del arbitrio, donde se vuelve a repetir el mismo fenómeno durante la colonia, una vieja tradición del medioevo. Entonces, doy la vuelta completa y digo, aquí lo que se ha gestado ha sido un discurso que trasciende las disciplinas y se constituye y reproduce a través de una distinción fundamental que es acerca de lo propio y de lo ajeno, en que lo propio a veces es el obstáculo al progreso, al desarrollo, o a veces, bien digo, es lo ajeno o lo propio. Y ahí se produce el intercambio. En el siglo XIX tenemos el tema barbarie, civilización, después atraso, y al final lo que significó la constelación de sociología para el desarrollo. Eso, hasta ahí estaba todo bien y dije, bueno, pero ¿cuál es la esencia de este discurso? Y dije, lo fundamental es que todos ellos declaran a América Latina como sociedad en transición. Esto ya desde la época de los años 20, desde la independencia prácticamente. Sociedad en transición hacia lo moderno, hacia el progreso, hacia la civilización. Cambian las nomenclaturas, pero es siempre la esencia de lo que yo llamo discurso identitario, no remite solamente el recurso a los particularismos de la tradición propia o de la copia de lo ajeno, sino que a esta presión por ser moderno. Y ahí hay una constelación para mí diferencial con el pensamiento de los centros. Estoy pensando en Francia, Inglaterra, un tanto Alemania, que piensan más sobre los costos de los procesos ya logrados de modernidad y modernización que sobre cómo llegar a. Y eso sitúa al pensador latinoamericano en una constelación muy distinta.
El otro tema que me preocupó fue que cada cierto tiempo venía esta cosa de adoptar el canon, y si se copiaba lo que se hacía en los centros, eh, íbamos a tener ciencia, y la discusión volvía a repetirse cada 20 años, 30 años. Lo dejo hasta ahí ese punto porque lo vamos a profundizar después en la conversación. Simplemente digo, eh, no se llegaba hacia un nivel epistémico respecto a las pretensiones de universalidad de un conocimiento de una ciencia de la sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo, dije, bueno, hay que desarrollar una tesis que dé un poco cuenta de los correlatos empíricos, estructurales, de por qué se genera este tipo de pensamiento. Y ahí, muy a la rápida, me percato de que este tipo de pensamiento identitario, en versiones muy radicales o en versiones más equilibradas, o muy oscilante, en general se han practicado en todas las modernidades que no han sido exitosas, llamémoslas periféricas. El discurso español de la decadencia, otro caso es Rusia. Y los ganadores, por decirlo, del progreso capitalista o del modelo, eh, los que han sido exitosos no tienen problemas de identidad en ese sentido. ¿Ya? Un caso especial es el caso alemán, pero bueno, habría que, sería para otra oportunidad. Cuando llego al tema de la modernidad inducida, simplemente era en esta parte, después voy a narrar lo otro, decir, bueno, ¿cómo entrego yo un sustento estructural de por qué se genera este tipo de discurso? Y ahí viene lo siguiente, o sea, independiente que lo llamemos un discurso, no, que todos los pensadores latinoamericanos cada cierto tiempo se critiquen de disociados, alienados, ¿ya? De mera recepción, ese reproche se lo hacen entre todos, el marxismo no ha estado libre de eso tampoco. Bien, digo, ¿cuál sería ese sustento? Y simplemente empiezo a elaborar, digo, bueno, este tipo de modernidad actúa de manera bloqueante o bloqueadora respecto a las dimensiones propiamente epistémicas, que no las voy a dejar para la conversación, cuando se quiere generar una ciencia de la sociedad. Ahora, yendo al tema de la modernidad inducida, yo simplemente les narraría que la tesis que está en el centro es el no decantamiento de los medios simbólicamente generalizados. Es decir, su no decantamiento actúa como bloqueo a los procesos de diferenciación funcional desde la colonia. Y consta de las siguientes dimensiones. Un nivel socioestructural que se caracteriza por un primat de la política, de la acción estatal y burocracia, con un decidido intento de captura y modulación de la sociabilidad humana. Lo segundo, es una semántica en tanto forma de autodescripción de la evolución socioestructural como una interpretación de sí misma. Lo tercero, una cooptación endogámica como mecanismo de inclusión social, lo cual quiere decir alta exclusión al mismo tiempo. Otro elemento es la distancia que se produce producto de las constelaciones de atrás, un incremento, una distancia muy fuerte entre expectativas o propósitos y su materialización. Y eso va a dar una salida a que los discursos se futuricen. La dimensión temporal en este tipo de constelación deviene central. Por lo tanto, cuando se hacía la crítica, mire, los discursos latinoamericanos, yo recuerdo muy bien las críticas de Germán, ensayistas, utópicos, literarios, bueno, traté de encontrarle un fundamento estructural, y el fundamento era eh, esta distancia que hay por los procesos de diferenciación insuficiente, por bloqueo a la diferenciación funcional, significa una altísima divergencia entre expectativas y materialización. Por lo tanto, la solución queda delegada al futuro, ¿ya? No puedo dejar acá de mencionar también el aporte de la literatura, en especial de Carpentier. Resumiendo su obra, podría rezar más o menos así. América Latina no dispone de modernos sistemas de producción, pero sí de representación. Ahora, por este tipo de modernidad, yo la podría resumir de la siguiente manera. Si la sociedad no gesta lo que tiene que gestar, llamémosla sociedad civil o sociedad comercial, el encargo lo recibe la política. Entonces, el pensamiento latinoamericano va a estar muy condicionado. Ustedes me pueden decir, pero Comte o Durkheim o Weber no es distinto. Lo podemos dejar para la conversación.
Entonces, en la modernidad inducida se quiere asegurar vía política el desarrollo, por ejemplo, de la economía, sobre la base de que la misma sociedad no lo produce, no lo gesta. Ahora, pero a partir de un determinado momento lo bloquea. ¿Pero por qué? No solo la economía no se ha clausurado definitivamente como sistema funcional, sino que tampoco la política. ¿Qué significa eso en términos muy concretos? Que al parecer la política estuvo al servicio del mercado, o más precisamente cuando casi no había mercado, de los grupos económicos hegemónicos, es decir, oligarquías. Y además se clausuró respecto a las demandas de inclusión de la mayoría de la población. Eso cambiará recién con los movimientos de carácter populista nacional del siglo XX. Por lo tanto, dejo eso presentado hasta ahí, el primar de la política, esto gestado desde la corona, desde los tiempos de la colonia. No voy a profundizar lo de la colonia, también lo dejo para la conversación, pero creo que ahí hay una clave fundamental. Ese es el primer recorrido, y ahora quiero plantearles la parte cuando comienza la conversación de por qué fue tan importante la experiencia de tematizar, disculpen, la experiencia del socialismo real. Yo quiero recordarles que en esos años lo que se discutía, por aquí traje los libros, eran qué pasaba con cuál había sido la experiencia de la planificación soviética, las discusiones sobre la ley del valor, estoy pensando en Bukharin, Preobrazhensky y otros tantos, hasta la discusión que se da, bueno, en Hungría, Polonia, Checoslovaquia, ya. Y ahí comenzamos en ese espacio hay una persona que va a jugar un rol muy importante, porque estas eran discusiones que se daban en un ambiente político, no solamente un ambiente de las ciencias sociales. Y hay un profesor de la Universidad de Chile que jugó acá, para mí, un rol muy importante, que fue el profesor Mario Durán, era profesor de la Escuela de Economía, había trabajado con Buskovich, y ingreso a través de él a las discusiones sobre, bueno, lo que había sucedido sobre la Unidad Popular, cómo se habían centrado los procesos de intervención, de regulación, pero también lo que había sido la experiencia soviética. En realidad, con las reformas que habían habido en Polonia, tenemos autores como Bruce, Lange, en la Unión Soviética, Lieberman, en Checoslovaquia, Rista. Y ahí yo comienzo a trabajar ese tema. Y la pregunta que me hacía era, ¿hasta dónde una modernización que se inducía desde la política, porque la sociedad tampoco lo ha gestado, al tener determinados logros, surge un bloqueo porque esa política de inducción modernizadora queda reducida al control de un nivel organizacional, llámese Estado o partido? Eso fue lo primero, una primera gran tematización, observando esa experiencia. La segunda fue el elemento, el tópico de la democracia. Y un poco llegando a la convicción que nunca desde una economía centralizada había nacido, se había consolidado un sistema democrático. Aquí yo recuerdo las tesis de Isaac Deutscher cuando nos decía, bueno, si el rey francés dijo el Estado soy yo, Stalin dijo la sociedad soy yo. Quiero que esto lo entiendan muy metafóricamente. Y también teóricos como Gilas y Stojanovich, quienes invertían los teoremas y decían, bueno, si en el capitalismo el monopolio de la economía nos da el poder, en el socialismo real burocrático ha sido precisamente quien detenta el poder político, detenta los otros poderes. Ahí está una vieja discusión se hereda en esa vieja discusión la problemática del interés general. Yo no estoy discutiendo que cualquier grupo pueda arrogarse el interés general, sino que sí, como óptica de observación analítica, las tesis de la representación del interés general
ustedes lo recordarán, esa es la disputa, la crítica que le hace Marx a Hegel. El interés general de la burguesía se devela como particular. Si eso hoy día estaría vigente. Yo simplemente dejo ese tópico también hasta ahí. Y acabo de recordar que otro punto importante fue, a propósito de que Mario trabajaba con Buscovich, el tema de la caracterización de las economías latinoamericanas no solamente como dependientes, monopólicas, sino que concentradoras y altamente excluyentes. Eso fue otro tópico. Pero la idea central era que una inducción modernizadora a partir de la política, en este caso, a un nivel organización, no termina bloqueándose. Esto mucho antes de lo que nosotros sabemos que pasó después. Bien, llegado a ese punto, lo que me corresponde es mencionarle el tema de la modernidad inducida en versión latinoamericana. Me salto el tema de la colonia, ¿ya? Y sí, aquí quiero reivindicar también la obra de algunos autores que para mí fueron muy importantes, la historiografía social, la historia social de inspiración marxista. Estoy pensando en Álvaro Jara, que me hizo una sugerencia muy grande al leer su obra, cómo la sociedad de la colonia se construye desde el Estado, desde la política, desde el aparato burocrático. Y, por cierto, un gran reconocimiento al profesor Lier, que primero estaba en Bielefeld, latinoamericanista, después en Berlín, un gran experto sobre el sistema de Hacienda, que eso en las 120, 140 páginas de la modernidad inducida lo considero, y también a Horst Pichman, un historiador de Hamburg, que se consagró al tema del Estado en América Latina. Ahora, ¿cuáles son los puntos esenciales que yo les quisiera ahora, entrando bien en el detalle sobre los bloqueos a la diferenciación? ¿Ya? De paso, quiero señalar que tanto respecto al discurso identitario y y del fenómeno de la cooptación, hay trabajo en conjunto con mis amigos y colegas Gonzalo García y Francisco Mujica, que ustedes pueden consultar. Mucho de lo que he dicho acá están en esos textos. Ahora, respecto de aquello que yo llamo ya la modernidad inducida para el carácter que asume la colonia en América Latina. Y aquí me voy a permitir, en honor al tiempo, sí leer un par de párrafos. El primer punto, desde los tiempos de la colonia, la corona española tenía una prohibición completamente intransgredible para colonizar América Latina, a saber, impedir la infeudación de territorios. América es patrimonio de la corona y nadie puede atribuirse la capacidad de cobrar impuestos salvo los monarcas. Este impedimento se logra específicamente evitando a toda costa la importación de armas a América Latina. La prohibición a la infeudación de territorios se intensificó en la época de la colonia frente a la amenaza política de la aparición de familias patricias de origen criollo. Es así que la corona debió buscar un mecanismo no solo para imposibilitar la infeudación, sino para impedir la aparición de poderes locales o paralelos al poder real. En tanto, para la corona, toda posible dualidad de poderes era interpretada como una fisura del poder real y, en consecuencia, una posibilidad de resquebrajamiento del imperio. La colonia atribuyó al derecho la función de regular todos los conflictos posibles de atribuciones: corona-iglesia, corona-criollos, corona-indios, indios-criollos, criollos-iglesia. Se trató de una decisión inicialmente muy exitosa para los intereses de la corona. No obstante, debe destacarse que, dadas las particularidades de la sociedad colonial latinoamericana, el rendimiento del derecho indiano solo puede considerarse como supletorio, es decir, adaptado a Indias según la expresión de la época, pero sin operatividad real en términos normativos. En tanto, el derecho de India fue concebido como el mecanismo fundamental de equilibrio entre poder político, poder eclesiástico y de poderes locales, así como el instrumento para regular las tensiones resultantes del incipiente desarrollo económico y de la natural oligarquización de la sociedad colonial. Se trata de un derecho que era relativizado en la práctica porque no podía cumplir con todas las funciones esperadas. Equilibrios entre poderes
centrales, eclesiásticos y locales, encauzamiento de tensiones evolutivas, adoctrinamiento religioso, elevación moral del indígena, garantía de la unidad política, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante, yo aquí no quise relatar lo que son el periodo de los Habsburga y las reformas borbónicas. Lo más interesante que frente a un aumento de complejidad, una tensión a la diferenciación, se reacciona siempre con más concentración. Y esa concentración se hace desde el aparato eh, burocrático, o sea, de la administración colonial, ¿ya? A un nivel organizacional. La particular consistencia del sistema político colonial latinoamericano y de sus interacciones con el derecho indiano dan cuenta de uno de los rasgos más característicos de la esfera pública latinoamericana, a saber, la incapacidad estructural de la política para hacer cumplir la ley. La anécdota de la reacción de los virreyes frente a las exigencias jurídicas de la corona, se acata pero no se cumple, da cuenta de que el derecho estaba por lo general suspendido hasta que se dieran las condiciones propicias para su cumplimiento. Lo mismo puede decirse del control jurídico directo que la corona podía ejercer sobre las autoridades. La figura, por ejemplo, del juicio de residencia daba cuenta de que finalmente todas las atribuciones dependen de una decisión del rey, como lo muestra el permanente conflicto entre virrey y audiencia. La omnipresencia de la política expresada en el eterno conflicto de atribuciones tuvo como resultado estructural, irónicamente, un sistema político con bajísima capacidad decisional, disociados de principios de dogmática jurídica y cuya única forma de generar operatividad es el incremento burocrático institucional, lo que resultó, dicho sea de paso, en una interminable guerrilla de cada grupo de interés particular por acaparar instituciones o instancias decisionales. Y para finalizar, el tema de la economía. La corona tuvo siempre una posición extraordinariamente ambivalente en relación al desarrollo económico latinoamericano, dado que se percibía la generación de la propiedad privada como una variante del principio de infeudación, lo que constituía una amenaza directa para el estatuto de patrimonio que la corona pretendía conservar a toda costa. Es así que el desarrollo económico de la sociedad colonial latinoamericana se hiciera a partir de un principio dual, a saber, se trataba de fomentar la economía impidiendo el desarrollo de todo tipo de propiedad privada que pudiese derivar en infeudación de territorios o de acaparación patrimonial. De aquí la permanente coexistencia de figuras aparentemente opuestas en el sistema productivo latinoamericano, mantención del monopolio de las regalías por una parte y prohibición de la actividad económica de los representantes de la corona por otra, incentivos parciales a la propiedad privada en ciertos sectores de la economía, sobre todo manufacturas, pero frenos explícitos a la acumulación, liberación económica con las reformas borbónicas, pero introducción de la figura del intendente como una suerte de gran fiscal de la actividad económica. Esta condición del sistema económico latinoamericano explica asimismo su carencia endémica de rendimiento, en la medida en que las operaciones económicas no se encuentran bien especificadas, no existe en la economía latinoamericana la experiencia social del encadenamiento a partir de la reiterabilidad de operaciones altamente específicas, que es la forma diferencial a partir de la cual se expresa el rendimiento o la potencia productiva, como muestra el caso de Inglaterra o de Holanda. Y vamos ahora, también en honor al tiempo, a una dimensión que yo considero central y que ya se estira o se alarga hasta el día de hoy. Todo lo que yo les leí es simplemente una síntesis de lo que significa el bloqueo a los procesos de diferenciación en dirección de diferenciación funcional. Es decir, los medios simbólicamente generalizados no se decantan, sino que más bien se conjugan. Dejo para otra conversación el tema de la cultura ilustrada, el tema del libro. Sería mucho entrar en eso. Pero producto de las preguntas quiero avanzar a un mecanismo que considero clave y ya adelantándome a las situaciones ya del siglo XX. Denominaremos el mecanismo fundamental para la articulación pseudo-oligárquica del orden social latinoamericano
lo haremos mediante el concepto, perdón, de cooptación político-social o de estructuración endogámica. La cooptación político-social es un proceso de configuración del orden social que debe comprenderse como una colonización del debate público, el acceso a los medios de comunicación, a los puestos de la alta tecnoburocracia y a las dirigencias empresariales por una verdadera casta oligárquica que reproduce sus intereses y posiciones de privilegio a partir de la articulación de un círculo de influencia altamente impermeable, basado en vínculos familiísticos y de patrones estatutarios, apellidos, expresiones artísticas, colegios, profesiones, universidades. Este mecanismo tiene ribetes dinámicos que permiten su reproducción, particularmente los bloqueos a la tendencia hacia la individuación, hacia la autonomía espiritual o la subjetivización personal. Todos los miembros de la cooptación eligen o son conducidos hacia un estilo de vida en el que se autorreproduzcan sus privilegios y posiciones del statu quo como grupo. Es debido a esto que todas las instancias de tomas de decisiones y generación de riqueza en la sociedad latinoamericana son colonizadas por la lógica de la cooptación. Partidos políticos, altos puestos estatales, gerencias administrativas y empresariales. No por casualidad es tan escasa la diferenciación funcional entre las esferas de generación de prestaciones sociales. Si la lógica de los centros modernos es la incremental diferenciación entre política y economía, política y derecho, derecho y ciencia, en América Latina la lógica de la cooptación exige conservar un desdibujamiento entre las constelaciones sociales críticas, ya que el objetivo último de las minorías cooptadas es hacer usufructo particular de los privilegios extraídos de la esfera pública. Esto también lo analicé para el siglo XIX. A quienes son chilenos se recordarán de la figura de Martín Rivas y la alianza entre el capital minero y oligárquico agrario. De aquí la frecuencia en América Latina de los problemas denominados conflictos de intereses y el trascendental rol que ha jugado en nuestra historia el nepotismo. De aquí que si en Europa el gran conflicto social es el conflicto entre capital y trabajo, en América Latina es la expropiación socialmente legitimada de los procedimientos para la mantención de los privilegios y estatus sociales. Ello expresado en la clausura del campo de la exclusividad educativa y el acceso a redes de influencia, participación en instancias sociales de diferenciación para la obtención de estatus, expresiones artísticas y bienes suntuarios, así como en la prescripción simbólica de las formas de convivencia e interacciones basales y moduladoras de la personalidad y sociabilidad, restricción de participación en ciertos círculos, articulación de mecanismos para la transacción informal y legitimada de intereses particulares, estructuración familiar como una prolongación y reforzamiento de la cooptación. Sin duda que la acaparación histórica de las herramientas con el rendimiento de garantizar el control social, poder, dinero e influencia es un factor altamente explicativo para dar cuenta de la supremacía social de la minoría cooptada. Sin embargo, no es suficiente para explicar supervivencia. Todos los procesos de dominio social son dinámicos, es decir, requieren de actualización permanente. Ese es el papel central que juegan las ideologías en la vida social. En el caso de la sociedad latinoamericana, este mecanismo en la dimensión ideológica lo caracterizamos como un reforzamiento de la modernidad inducida. Es una dimensión ideológica normativa. En tanto, operación ideológica de legitimación social que se caracteriza por amputar el horizonte de posibilidades y expectativas sociales al derrotero y logro de las modernidades céntricas. Por lo tanto, lo que no se puede es pensar libremente, trascendentalmente, sino que solo al interior de la constelación que prescribe la lógica de los centros como el destino histórico de la periferia. Este es el cierre del horizonte. Este es el movimiento de legitimación fundamental de la cooptación. Nada puede cambiar. Todo cambia para que nada cambie. Es indispensable entonces la existencia de una minoría cooptada hasta que América Latina recorra el camino de los centros y se encuentre con sus mismos resultados históricos. Bueno, yo dejo esta parte que ya
con ello me adelantaba a un tema más actual, pero sí mencionarle, a propósito de lo que había señalado en las conversaciones y trabajos con Mario Durán, siempre nos quedó la pregunta si la diferenciación funcional no representaría un grado superior del desarrollo del capitalismo. Independiente de cómo se dé esa respuesta, sí me atrevería a decir que aunque las clases sociales no sean el principio estructurante, la diferenciación funcional está fuertemente acompañada por el carácter de clase o de las clases sociales, y eso en las modernidades periféricas se nota. Lo segundo, yo no tengo ningún problema, eso lo hemos conversado en algún momento con Rafael, en usar como criterio ideológico normativo y no solamente descriptivo analítico a la diferenciación funcional. Es decir, una sociedad funcionalmente diferenciada, estamos en el terreno de las preferencias ideológicas normativas. La prefiero, por cierto, a una sociedad que no ofrezca esa posibilidad. Estoy pensando en los casos más extremos, serían las dictaduras teocráticas, por ejemplo. ¿Por qué tendríamos que optar? Ahora, eso no significa que, lo voy a decir un poco eufemísticamente, que yo no sea partidario de una visión conservadora y liberal ilustrada, al querer, a pesar de todo, con la diferenciación funcional incompleta, o siempre en proceso de completarse, como en los centros, de reconocer un tanto el primado de la política y el primado del derecho. Esa es una invitación respecto a las ideológicas de nuestra actividad, de aceptar la diferencia, incluso hasta de promoverla, pero no rendirse, sino que buscar regulaciones inteligentes. Y el primado de la política para mí no significa en primer lugar el Estado, sino que la pregunta es, ¿cuánto puede rendir la democracia? Eso como el cierre frente a ello. Y lo otro que había preparado son dos páginas y media para la situación más actual de los últimos 30, 40 años. Yo no sé si estoy en el tiempo, si tengo, o lo dejamos hasta aquí. Y tenemos unos 10 minutos más. Ya, Dale, perfecto. dale. Sí, sí. Aquí, mire, esto lo escribí y aquí, o sea, no solamente voy a recordar a mi querido profesor y amigo Mario Durán cuando teníamos las discusiones sobre la renovación del socialismo. Todavía no estábamos en la renovación del socialismo, pero ya entrábamos en esa discusión. Y también a mi gran amigo Hernán Urrutia, porque él sí fue testigo de este proceso ya en los años 80 y lo continuamos en Chile en los 90. Y ustedes saben que aunque haga academia y mantenga harta equidistancia en mi práctica docente investigativa, sí me gusta reconocer de que hay motivaciones político-existenciales muy profundas que dan pie o que motivan que uno haga estas reflexiones, más allá de lo meramente académico. Entonces, a propósito de nuestro leve acento normativo, lo primero, aceptar que es precisamente en el terreno de la economía donde de manera implacable quedó demostrado que la sociedad mundial no tolera ordenamientos económicos no solo opuestos, sino que incluso distintos. Pero eso no, yo aquí no estoy hablando de ningún modelo, de ninguna vía en exclusiva, sino que simplemente diciendo la evidencia de la sociedad mundial se nota hasta en esta dimensión. Por lo tanto, aquí mi comentario, que era el fracaso de la experiencia comunista, habla en esta materia por sí sola. Las economías de subsistencia tienen solo vigencia como complementación funcional al mercado. Es una evidencia su lucha permanente por ingresar a la racionalidad económica de una economía monetarizada independiente de las semánticas contestatarias que se generan en su ámbito sociocultural. La izquierda socialista de inspiración marxista tuvo que reconocer que las políticas económicas del socialismo real no se demostraron eficaces en cambiar el sistema productivo
a una planificación orientada al valor de uso a través de una limitación del mecanismo del mercado y extensión de una democracia descentralizada y sobre todo participativa. Los resultados de esas políticas se pagaron con altísimos costos en materia de eficiencia económica, pero no solo eso. Los costos humanos fueron inmensos. Esta lectura nos ha llevado en gran parte, o ha llevado en gran parte a la izquierda, a revisar sus premisas de enjuiciamiento respecto de la democracia liberal social. Esto está escrito por ahí por el 87, para que se hagan una idea, ¿ya? 87, 89, 92, en ese periodo está esto. Dos, la diferencia centro-periferia hoy ya no logran como antaño, léase teoría de la dependencia, del imperialismo, estrategia de sustitución de importaciones, etcétera, fundamentar estrategias de alteración del orden económico. Todo esto está escrito antes que yo ingresara a algo que tocó Rafael, que es el tema ecológico que cambia con el desafío ecológico. Todo esto que estamos conversando acá sufre un viraje fundamental. Para citar a Mariátegui, creo que lo dijo él, cuando llegaba el ferrocarril, yo no estoy tan seguro porque si no resolvemos la cuestión social, decía, es una forma de irnos más rápido al precipicio. Así que el tema de la eficiencia económica hoy día con el tema ecológico, el desafío ecológico, nos obliga a repensar de otra manera. Pero era la continuación del trabajo que yo había hecho, por eso que se los leo y por supuesto que tiene variaciones hoy día. Lo otro que olvidé respecto de esto es que cuando comencé a trabajar el tema de la modernidad inducida hice una diferencia. Primero era sociedades con acumulación originaria o sin acumulación originaria, recordando el capítulo 23 del Capital, ¿ya? Pero después me alejé por la excesiva concentración en lo económico. Y sí acuñé la fórmula modernidades sin modernización, modernizaciones sin modernidad. Con modernidades sin modernización es una cuestión de tiempo de llegar a una dictadura, si no se resuelven los problemas. Y cuando ya tenemos modernizaciones sin modernidad, estamos francamente en dictadura. Ahora, la carencia de modernización con modernidad ha hecho que, guardando las proporciones, las dictaduras del siglo XX han sido nuevamente expresión de tales intereses particulares, claramente reconocido en la semántica del pecado original por parte de los grupos intelectuales de derecha. Ahora el derecho tenía que aparecer como expresión de tales intereses. Esa manifestación se dio obviamente con una semántica jurídica apropiada para el caso. Ahora podría sostenerse que con una sociedad más diferenciada aparece la autonomía del derecho, pero inmediatamente surge la interrogante por su nivel de legitimidad social y de cómo profundizarlo si nuestro tipo de modernidad no ha dejado aún de ser ni inducida por la dinámica de que son capaces de imponer los centros, ni periférica, lo cual se manifiesta en su grado de exclusión social. Nuevamente podríamos estar ante una confusión, puesto que sin desconocer que los negocios de todo tipo u operaciones sociales sigan siendo sustentadas en una tradición jurídica, más las innovaciones procedentes de los centros, no puede soslayarse el grado de disociación abismante entre texto y realidad empírica sea notoriamente mayor a la de los centros, lo cual también debe hacernos reflexionar acerca de la vigencia aún de expectativas desmedidas respecto a las capacidades regulativas del derecho. Ahora, la diferencia radical con estas estrategias está dada precisamente por el nivel de sus rendimientos que hoy se aprecian como precarios. El reconocimiento de tal situación estructural hace aún más tenaz la contienda por ser parte del orden económico internacional y no por buscar una estrategia de disociación del mercado mundial como se propuso en décadas pasadas. Un ejemplo ilustrativo de ello ha sido el derecho. Podría argumentarse, y con bastante razón, que el derecho en los centros estuvo también desde los inicios de la constitución de la sociedad moderna sometido al control de los intereses políticos económicos y que con el tiempo irá obteniendo autonomía. Este proceso de autonomización en la periferia fue inducido desde la política y producto de aquello que hoy en día ya con toda autoridad podría denominarse la historia del subdesarrollo, la política y el derecho en su primera fase son usurpadas por los actores representantes directos de los intereses económicos, situación que se expresó en la lucha política por tomarse el Estado. La política no llega en la periferia a consolidar el despliegue de una constitución de una sociedad civil por diferenciación, con una radicalizada decisión entre esfera pública y esfera privada, estableciendo como mediador infranqueable las instituciones de los derechos fundamentales.
Al revés, se trata de inducir lo que la propia sociedad no es capaz de crear a partir de las demandas reales de los centros, pero también de los propios espejismos teóricos. Ahora bien, el reconocimiento de esta crucial constelación ha llevado al convencimiento acerca de las limitaciones de los mecanismos regulativos y de intervención convencionales de la política estatal. Se reconoce que los paradigmas inspiradores de la política clásica de la gestión estatal tienen dificultades considerables en procesar la existencia de un tipo de complejidad social cada vez más condicionadas por procesos de diferenciación que hacen de la sociedad un contexto cada vez más heterárquico en oposición a uno jerarquizado. Pero de que la política no sea el centro rector absoluto de la sociedad, no debe tenerse como consecuencia entregarse por ello a una política de laissez-faire de sustento neodarwinista. La cuestión central será entonces cómo enfrentar la necesidad que la sociedad tiene, en términos extraordinariamente empíricos, de construir mecanismos regulativos que contribuyan a la integración y cohesión social. Se debe asumir tanto una radical crítica a la utopía del mercado, pero también del estatismo. En la misma sociedad se hacía y hace cada vez más difícil plausibilizar la lógica absoluta del mercado como solución, pero también se hace no menos difícil mantener la expectativa de que el poder político estatal pueda satisfacer las necesidades de regulaciones para provocar integración que la misma sociedad se autoexige y aún más los rendimientos económicos. Para finalizar, un desafío de primer orden es no quedar paralizado por la relación Estado-mercado, sino que comprender que menos Estado no tiene que significar menos derechos y más Estado no debería implicar necesariamente más burocracia o cooptación. De allí entonces que si el Estado es concebido como el núcleo institucional del sistema político, pasará entonces la democracia a ser concebida como la forma más adecuada de autorregular las decisiones que se gestan en el sistema político para culminar y siempre recomenzar un proceso de decisiones vinculantes para toda la sociedad sobre la base de no cuestionar la legitimidad de la distinción organizadora de tales decisiones, como la distinción gobierno-oposición. Por lo tanto, el tema de quién representa el interés general de manera absoluta y entra y tiene un acceso privilegiado a la historia se desvanece con esta posición. Por eso entonces el desafío se traslada a la pregunta, no cuánto puede rendir el Estado, sino cuánto puede rendir la democracia. Eso sería, colegas. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por esta presentación muy inspiradora y seguramente traerá hartas preguntas del público, así es que, bueno, les propongo que vayan levantando la mano quienes quieren hacer una pregunta y vamos a ir agrupando de a tres. Bueno, comenzamos. El primero que levantó, entiendo, fue Felipe Padilla. Después, a ver, Aldo Mascareño. Y partamos con sí, partamos con esas dos preguntas y después vemos quién más se suma. Dale, Felipe. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación. Quisiera hacerle una pregunta más bien de lo que tiene que ver con la relación entre el periodo colonial, si uno lo quiere llamar así, y el periodo de independencia, inicios del siglo XIX, y en relación a su tesis de que hay un primado, ¿no es cierto?, de la diferenciación de la política por sobre la diferenciación de la economía. Y yo creo que a ese respecto hay un aspecto empírico, ¿no es cierto?, que un poco discute esta idea, que es, al menos como yo lo entiendo, me parece que la economía está mucho más diferenciada a fines del periodo colonial de lo que está la política. Y eso se demuestra en los problemas que tienen los distintos estados-nación que se forman a inicios del siglo XIX para controlar la economía monetaria dentro de estos países en crecimiento, ¿no es cierto? Si existiera efectivamente un primado de la política por sobre la economía, estas naciones nacientes no hubiesen sido capaces de controlar los procesos inflacionarios a los que se vieron expuestas. Y eso no fue así. Efectivamente, los primeros
la primera mitad del siglo XIX en los Estados-nación hay fuertes procesos inflacionarios producto del intento de control de la economía por parte de la política, que no se produce, y no se produce simplemente porque, a mi parecer, ¿no es cierto?, la economía está diferenciada a un nivel global y regional, y no así la política, ¿no es cierto? Entonces quería preguntarle más bien, ¿cómo observa usted esa relación economía-política en el periodo, llamémoslo, ¿no es cierto?, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX en América Latina? Oye, Algo Mascareño, ah, profesor, le propongo que escuchemos la ya, segunda pregunta y perfecto. después responde las dos. Gracias, Rafael. Gracias, Miguel. Un gusto de Ya, saludar. ¿Cómo estás? Oye, bien. yo tengo una pregunta como en la línea de Felipe, pero probablemente un poco más sustantiva en el sentido de que va un poco más atrás, ¿no? Al ejercicio lumaniano de cuál es la distinción de tu observación. Y me parece que en el relato que tú construyes, lo que subyace detrás de eso es la distinción entre centros y periferias. Y si uno ocupa esa distinción, ¿no? Efectivamente, lo que va a haber es inducción. Lo que va a haber es que ciertos flujos de socialidad, ciertos flujos de, de inducción, de diferenciación funcional, tecnológicos, sociales, políticos, jurídicos, vienen desde los centros y se introducen en las periferias, ¿no? Y las periferias fundamentalmente reaccionan a eso, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo el relato que has construido ahora me parece que refleja que detrás de eso opera, ¿no?, en tu relato la distinción entre centro y periferia. Pero te quería invitar a otra, a una forma distinta de verlo, ¿no? ¿Qué pasa si lo que está, si la observación que uno hace de este proceso de construcción de la diferenciación funcional en América Latina, desde la colonia o desde antes en adelante, la colonia es una distinción, es una distinción también, antes de los españoles existía mucha América Latina, por decirlo así, no estrictamente América Latina, pero había socialidad. Al problema de la relación que se produce, ¿no?, entre distintas regiones, que es una que es Europa, evidentemente, y la otra es que es América, ¿no? El problema, diría yo, si uno lo ve de esa manera, desde la idea de relación o no relación, ¿no?, lo que se produce es que la diferenciación funcional no se induce, ¿no?, por los centros en la periferia, ¿no?, sino que se produce en la relación entre dos regiones distintas, ¿no? Dos regiones distintas, además, que en el momento en que empieza el contacto entre esas regiones, estaban en una situación de diferenciación evolutiva que era la misma, que es justamente ser centros y periferias. Las grandes culturas latinoamericanas eran centro-periferia, ¿no? El Imperio Español era centro-periférico. Es decir, no es que en Europa haya existido diferenciación funcional o modernización o modernidad y ella se haya inducido en América Latina donde no existía, ¿no?, sino que lo que acontecía en Europa en ese momento, en el momento de la colonización, ¿no?, era una construcción centro-periférica de la sociedad, corporativista de la sociedad, tan corporativista como probablemente lo eran los centros y periferias de las grandes culturas latinoamericanas. Entonces, el proceso de emergencia de la modernización y de la diferenciación funcional entre el contacto entre Europa y América Latina surge de esa relación, ¿no? No es que se haya inducido y que simplemente América Latina haya reaccionado con cooptación frente a esto que le venía de afuera, ¿no? Probablemente en ciertos espacios locales eso existía. Yo diría que, por ejemplo, y aquí termino, ¿no?, para no alargarme tanto, el relato respecto de la juridicidad, ¿no? Yo creo que es así, efectivamente, como tú decías, no había ejercicio jurisdiccional, pero el ejercicio jurisdiccional del pluralismo jurídico del Imperio Español, de los Habsburgo, ¿no?, fue fundamental para que se desarrollara justamente ese proceso, porque era imposible para el Imperio Español controlar a toda América Latina. Y ahí se desarrolla ese pluralismo jurídico, que es el mismo pluralismo jurídico que existe, o muy similar, al que existe en Europa también, con un poco más de control, por supuesto. Efectivamente, cuando llegan los Borbones, la cosa se centraliza,
¿no? Y eso produce burocratización y produce de nuevo generación en la relación, ¿no?, del proceso de diferenciación funcional, ¿no?, a nivel global, a nivel de sociedad mundial. Entonces te quería como invitar a hacer esa otra observación, que detrás del relato que tú haces, como de esta contención de América Latina, donde América Latina se presenta como algo negativo, como algo que simplemente no es, no como algo activo que construye algo, ¿no?, sino como algo negativo que reacciona frente a esta inducción, por decirlo así, que venía de los centros hacia las periferias, y a verla más bien como una relación, y a observar si es que de esa relación surge la modernización de la sociedad mundial y la diferenciación funcional. Muchas gracias, Miguel. Ya, perfecto. Sí. Y Juan otra, Miguel, ¿cierto? sí, no, si quieres puedes comenzar. Ya. Mira, yo sé que la palabra inducida, inducción a ver, ya, inducir, aquí es un mecanismo absolutamente asimétrico, pero no está pensado así. Yo creo que la clave en lo que yo quiero decir es un bloqueo a los procesos de diferencia. O sea, los medios simbólicamente generalizados no tuvieron la posibilidad de despliegue por este control burocrático que se prolonga en la colonia. Y lo más importante para mí, que en la gestación de eso que vamos a llamar América Latina hay una simetría profunda respecto a los manejos de los tiempos. Es decir, América Latina se encuentra envuelta en una dinámica y no tiene la capacidad de procesar, o sea, incluso diría, hoy día la situación es mucho más heterárquica, pero hablemos, yo llego hasta los años 70, 80. ¿Por qué deviene central esa dimensión temporal? Porque son tiempos, velocidades que realmente la sobrepasan en su capacidad de procesamiento. Ahora, respecto de Europa, yo no tendría ningún problema porque, con lo que ha dicho Aldo, sí haría la diferencia en lo que significa España. España es parafraseando a Ortega y Gasset, el primer Estado moderno, concentración del poder, centralismo. Eso está en España misma. Esa práctica de unificación de la corona y de repeler los poderes locales se practica en España y termina practicándose en América Latina. Ahora, eso para el periodo de la colonia, que hay procesos de diferenciación, que hay una... O sea, cuando yo veo la literatura, sobre todo mexicana, de Zavala, cuando uno lee cuando leo, o sea, leí en ese tiempo los relatos de las audiencias, la situación laboral, el surgimiento de la manufactura. Hay toda una discusión hasta dónde realmente, y eso afectó bastante a la discusión marxista, hubo no desarrollo de las fuerzas productivas a pesar de, ¿ya? Por lo tanto, la idea de inducción, yo diría para la colonia, a mí me parece clara como un mecanismo simplemente de control. Y como la sociedad no produce, la metáfora que yo uso, como la sociedad no produce aquella diferenciación, llamémosle desarrollo, progreso, la política recibe en el siglo XIX casi automáticamente el encargo de realizar lo que la sociedad no gesta. Y esa es una diferencia brutal con el caso inglés o francés incluso, en que hay una correlación entre evolución de las estructuras orientada a la diferenciación funcional y inclusión de la población y sobre todo el andamiaje jurídico. Hay una especie de correlación entre la semántica, los regulativos jurídicos y la diferenciación de la economía, con monarquías constitucionales, todo lo que se quiera, pero ahí veo un nivel casi de congruencia, lo llamaría. Sin embargo, durante la colonia, para la corona española es tener un tema de incongruencia, era un tema de lograr que las colonias le tributaran el máximo de excedente posible. Eso era todo. ¿Ya? Y con la independencia, eso cambia radicalmente porque ese encargo lo recibe la política, particularmente el Estado. Y lo que se va a conformar como Estado es producto de asalto de los grupos de poder económico en gran parte. Bueno, y por eso yo por eso no mencioné tanto a un autor que sí trabajamos, que fue Claudio Vélez, ese famoso texto de la tradición centralista, porque en esas conversaciones que teníamos no estábamos tan de acuerdo
Yo estoy pensando en Vitale, por ejemplo, también en Mario y otros colegas, tan de acuerdo con que hubiese habido de manera tan clara una diferencia tan fuerte entre el dominio conservador o el dominio liberal, si hubiese habido una diferencia. Y el ejemplo clave, para eso recurríamos a los trabajos de Ramírez Rencochea sobre lo que sucedió con el proyecto de industrialización de Balmaceda. Es lo único que podía responder en este momento. Estaba buscando una cita que tenía de Octavio Paz y no la encuentro, que creo que responde tan bien a lo que acabamos de conversar. Bueno, pero yo dejaría hasta ahí mi respuesta. Es decir, ahora sí concediendo, o sea, no concediendo, sino que la idea de centro-periferia es una idea que se repite incluso al interior de la órbita también del socialismo real, ¿ya? Si uno compara, por ejemplo, China, Rusia y al interior de la esfera soviética, las diferencias que había entre Bulgaria y Checoslovaquia, por dar un solo ejemplo, ¿ya? Juan Miguel, respecto de la pregunta de Felipe de la economía y la política, Hoy, ¿está, está dentro de ese no, panorama o querías decir algo al respecto? disculpa, me concentré en otra cosa, me perdí en esa parte. Felipe, disculpa. Felipe, 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 por favor, te pido disculpas, no ¿quiere sé qué me repasar? pasó, que me... ¿Ah? ¿Repetir la pregunta? Sí, Sí, por favor. Bueno, básicamente si efectivamente existe un primado, por así decirlo, y la diferenciación de la política por sobre otras esferas sociales, mi pregunta es si eso efectivamente es plausible a la luz de la evidencia empírica de la capacidad de control monetario que tienen los estados-nación a inicios del 19, ¿no? Da la impresión de que tratan de controlar la política, solamente producen procesos inflacionarios, y eso da cuenta más bien de que hay diferenciación de la economía también, y la economía está mucho más diferenciada de la política, y por tanto no la pueden controlar sencillamente. Y sí, eso ocurre desde fines del 18 hasta mediados del 19. Entonces, ahí parece, no sé si funciona también esta idea de una diferenciación de la política y una cooptación, etc. Y trato estoy de pensando rescatar. en el mismo Álvaro Jara para plantear esto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Álvaro Jara, bueno, fundamentalmente Jara, pero también autores como Pitchman y, bueno, Ramírez Necochea, Vitale, pero lo dejo en el tintero porque trato de rescatar la evidencia empírica histórica que yo recorrí para llegar a eso. En este momento no aflora con rapidez. Pero Pase- tengo, o sea, cuando ustedes reciban el texto, ahí hay una parte donde escribo sobre el asalto al Estado y precisamente tematizo por qué al final el primat de la política y de la oligarquización de la política es determinante. Y es un bloqueo a la diferenciación y un bloqueo a la inclusión. ¿Ya? Pasemos entonces a la pregunta de Romy y después tengo dos preguntas de Excel y probablemente alguna acá del chat. Dale, Romy. Ya, muchas gracias por la exposición y las preguntas de Aldo y de Felipe que son como muy sustantivas, ¿no? Y profundas. Y yo creo en el fondo como, o inevitablemente bajo a algo quizás más de microsociología, o si es que estamos hablando en este nivel, ¿no? Y estoy pensando yo he utilizado el concepto de cooptación que tú has desarrollado, Juan Miguel, y que también ha desarrollado Aldo en estos textos de sociología de la cooptación, eh, para un análisis más concreto del cómo opera el acople de la política con la economía en en las transiciones políticas. Y ya no a nivel como más de la estructura social de la modernidad y cómo se organizan las élites. Entonces, simplemente quería preguntarte, o más bien, sí, preguntar y comentar si observas o si crees posible que ese concepto tuviese un rendimiento analítico más concreto en situaciones más de sociología política, ¿no? O de sociología económica,
más contemporánea, digo, estos problemas como más chicos, ¿no? Pero que en el fondo, en la complejidad en que vivimos actualmente, se van mostrando con más frecuencia. Estoy pensando concretamente en, en cómo, por ejemplo, la cooptación ya no, en la transición chilena, en la transición española o la transición sudafricana que yo he trabajado más, ya no opera solamente en esta lógica de planificada, o que yo entiendo que está, y que también ahí comparto la opinión un poco de Aldo, ¿no? Como hasta qué punto es posible hablar de inducción, ¿no? Porque da como cuenta de una especie de planificación detrás de este proceso. Pero en el caso de los procesos políticos más de mesonivel, por decirlo de alguna manera, eh, el cómo ha funcionado esa misma lógica de la cooptación para limitar ya no la diferenciación funcional en como en esta gran forma, ¿no? Más elocuente, sino que para limitar la expresión de las diversidades, de los movimientos, de los claims de justicia social, ¿no? Incluso de dignidad. Porque yo sí lo operacionalizo este concepto en mi cabeza, ¿no? Tratando de llevarlo como a lo más empírico, inevitablemente se transforma como en mi cabeza en el concepto de bloqueo, como de bloqueo sistemático, ¿no? Del cómo las élites, pero no solo las élites, sino que los personajes o por decirlo de alguna manera, los individuos que funcionan en estos sistemas funcionales para mantener el orden o a través por los intereses, eso ya uno podría evaluarlo, tienen este mecanismo de operación bloqueando sistemáticamente las alternativas más radicales de cambio, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en la transición chilena, como la concertación después con la nueva mayoría, esta dinámica y este mecanismo lo fueron implementando durante toda la trayectoria para impedir que se incorporaran otro tipo de demandas que alteraran esa transición que ellos tenían más o menos en su forma de plantear lo que tenía que ser el desarrollo del país, ¿no? Y no solamente en el caso chileno, estoy pensando en el caso español, cómo funciona actualmente, ¿no? Las izquierdas, cómo se organizan y cómo los centros cooptan. Digo, esto se ve más claro quizás en los gobiernos de centro-izquierda, cómo los centros cooptan y cómo esa cooptación no solamente es control o colonización. Y aquí voy a hacer una crítica media probablemente inesperada para mi trayectoria, pero por ejemplo el Partido Comunista Chileno, ¿no? Como es constantemente un partido que tiene una lealtad tan profunda con aquellos proyectos en que se enmarca, en que finalmente esas lealtades terminan siendo también como otra manera de ser cooptados, ¿no? Aunque ellos se definan como un partido que nunca ha sido cooptado. Digo, cómo se comportan en la nueva mayoría, cómo se comportan en el actual gobierno. Digo, no quiero bajar como el análisis de lo político, ¿no? O sea, estamos en un podcast, pero sí simplemente preguntar, ¿visualizas el rendimiento analítico de este concepto a estos niveles? ¿O más bien Sí, consideras que es otra cosa, ¿no? Es lo no, que yo estoy yo creo que sí, explicando. y lo veo muy abajo, o sea, a lo que me dediqué a estudiar mucho, o sea, fueron las fuentes durante el periodo colonial. Lo conversábamos con Rafael, o sea, fuentes, cartas, vidas, vivencias, antes que comenzara esto de la vida cotidiana. Por lo tanto, no creas que yo lo estoy pensando como un mecanismo absolutamente macroestructural, sino que supera una dimensión muy concreta, muy casi del mundo de la vida. Ahora, solo una corrección, yo no hablo de inducción como un proceso planificado, es decir, bueno, eh, el ABC de la sociología es precisamente, no lo podía exponer ahora. Esta tesis se basa precisamente en las consecuencias no deseadas de la acción social, para citar a Weber. Eh, Incluso planteo que con el tema de la temporalización y no la congruencia, la enorme distancia entre propósito y resultado, que existe en todas partes, hace que nosotros tengamos una preferencia por el discurso estético y por el delirio político a veces. ¿Ya? Porque al no materializarse tú te radicalizas en tu soledad, en tu grupo, por decirlo de una manera muy simple y muy de espaldas a la realidad. Es un tema que cuesta mucho conversarlo. Con Rafael tuvimos oportunidad de conversarlo en Berlín a propósito del 73 un poco, ¿ya? Y hay otras lecturas. Ahora, para responder de manera breve a tu pregunta, hay élites que son definidas o sea, el concepto de élite que yo manejo no es funcional. O sea, no me cuesta reconocer que si alguien ha estudiado el fenómeno financiero y sabe cosas que el 99% no sabe,
es parte de la élite, una élite técnica funcional. Para mí el concepto de élite tiene que ver con trascender el contexto, con trascender precisamente lo que la realidad impone. Eso, porque si no, no se entiende un poco cuando hablaba en ese artículo con Francisco, ¿por qué no tenemos élite? Y la gente, cuando lo presentamos esto en Bielefeld, me decía, pero ¿cómo que no hay élites? Aquí, aquí, aquí. Le decía, sí, pero esos son aventajados que saben reproducir sus ventajas. Élites son aquellos que logran materializar realmente lo improbable. Bueno, eso por un lado. Y segundo, yo llevaría este tema de la cooptación eh, a espacios muy concretos como la educación. La educación lo veo como un fenómeno, y ahí tampoco se podría decir que hay una planificación tan directa, pero de manera indirecta sí. Es decir, si yo decido políticamente mantener un sistema como el que tenemos, estoy favoreciendo la cooptación. Y yo lo usaría en otro ejemplo muy clásico. En los años 60, 70, cuando nosotros éramos estudiantes universitarios, el tener una federación de estudiantes, y yo sé que esto era así en los otros países de América Latina también, significaba tener el control ideológico monopólico, no solamente el monopolio de la ideología, de los símbolos, no solamente profesional. Ahora yo les pregunto a ustedes en el Chile de hoy, tener la fecha, o sea, tener una universidad pública o de provincia en el poder, no tiene relevancia alguna. ¿Ya? Hay otras estructuras, hay otras partes donde se deciden y donde se producen estas cosas. La cooptación no tiene que ser entendida como casi un proceso policial de ordenar y meter a la gente en un determinado envase, sino que es algo que se va dando, pero producto de decisiones muy macroestructurales. Y por eso que yo avanzaba en ese sentido de develar que yo tengo no he abandonado nunca un potencial o una preferencia normativa respecto de qué es lo que uno prefiere al final, aunque la capacidad de intervenir la historia sea igual a cero, por lo menos vale la pena, weitermachen, como diría nuestro amigo Marcuse, seguir probando. Y hay otras dimensiones que me gustaría haberlas explicado a propósito de los niveles de universalidad para, para el tema de la teoría. Pero, Romy, yo te diría, ese fenómeno de la cooptación, yo lo veo como una institución generalizada. Ahora, que tiene mayores preferencias y arraigo por políticas macroestructurales, no me cabe duda. Pero yo también te diría, en los partidos se produce eso, en los sindicatos se produce eso. Eh, ahora, ese fenómeno hoy día también está muy cuestionado. No, yo no sé si solamente semánticamente, sino que también prácticamente. Un ejemplo, antes queríamos ser todos iguales y el fenómeno era ¿por qué no llegamos a ser iguales? ¿Cuáles son los obstáculos a ser iguales? Hoy día queremos ser todos diferentes, una exaltación de la diferencia. Y eso dificulta la acción colectiva. Y en ese sentido yo le rindo un gran tributo a una tradición de pensamiento de la cual yo también he bebido mucho, que es la tradición conservadora. Estoy pensando en Gehlen particularmente, en Daniel Bell, en Freya, hasta dónde esta exaltación fragmenta de tal manera el accionar político, pero también otros accionares. Y ahí no me cabe duda que se van a dar prácticas de cooptación que al final significa también exclusión. Tomemos dos preguntas más, Carlos, y si no hay nadie que aparezca, yo también tengo una pregunta. Buenas tardes. Muchas Hola, gracias Carlos. por su Gusto de exposición. verlo. Yo tengo una pregunta, quiero plantearle primero algo que me surgió a partir de las dos primeras preguntas que se hicieron. Y a partir de eso, si usted valía y qué le parece, digamos, esta interpretación, cómo, digamos, podríamos ver una lectura actual sobre este tema. Me acordé de una frase que se dice, digamos, en estos contextos, de que la historia la cuentan los vencedores. En tal caso, por supuesto que la cuenta de los vencedores significa que imponen su idea y sus verdades. No, eso es algo más claro. Por supuesto, eso también tiene su correlato político. Yo ahí, digamos, hago digamos, esta hipótesis. Me da la impresión de que la pregunta que hizo alguien ahí, Mascareño creo que hizo, su apellido,
es como más bien ex ante, parece más bien antropológica. Aquí justamente la idea es quiénes fueron los vencedores, digamos, y cuáles son las consecuencias de haber sido vencidos por ellos. Y la otra pregunta me parecía más bien ex post, porque si bien digamos, sabemos que la particularidad latinoamericana es justamente el hecho de que esta, digamos, se haya plasmado en una oligarquía propietaria y también, digamos, gobernante. Más allá, digamos, de que no tuvieran las herramientas para tener un manejo adecuado de la economía, que es bastante expuesto. En tal sentido, digamos, la política en este sentido, ¿ya? Me parece que estaría quizá un poco fuera, o sea, que quizá es un poco más amplia de cómo podría entenderse, quizá algunas han entendido digamos, una política mucho más limitada. Me da la impresión de que esto también incluiría cierta, digamos, hegemonía en términos gramscianos incluso, ¿ya? Desde ese punto de vista, y si este, digamos, efectivamente lo que digo podría ser correcto, de que la política entendida desde este punto de vista es mucho más amplia, digamos, es mucho más digamos, digamos, llega a todos finalmente, a todas las personas latinoamericanas. Si en ese sentido, si tiene esta cualidad, digamos, estaría siendo, digamos, habría alcanzado, por lo menos en esta dimensión, a los centros, o estaría más bien atrasada digamos, en este contexto, digamos, centro-periferia. Y aquí quiero, digamos, acotar en particular la pregunta, sobre todas las experiencias de los nuevos fascismos, digamos, de los nuevos fascismos que están apareciendo en Latinoamérica y en el mundo en general. Entonces, la pregunta sería, si la política digamos, tiene esta particularidad, ¿estaríamos alcanzando el centro de algún modo, digamos, a partir de ese componente particular? Es difícil quizás la pregunta, es como el huevo o la gallina, ¿dónde parte bien esto? Pero en este contexto, digamos, estaría alcanzándose ciertos malos ejemplos, digamos, de los centros. Sí, a Eh, ver, cole- ya, sí, dale, perdón. dale nomás, dale nomás. No, em, bueno, a mí hay una sola cosa que me carga de ser profesor, que es evaluar. Odio, rechazo profundamente evaluar. Así que tengo mucha equidistancia para decir si algo es correcto o no correcto, porque empieza el tema de los criterios. Y yo, Carlos, esto lo respondería porque en alguna oportunidad tuvimos estas conversaciones en los patios del Alberto Hurtado. Y es bueno, no alcancé a presentar los méritos del discurso identitario. Yo lo trabajo fundamentalmente como obstáculo epistemológico, pero también tiene mérito. Esta cosa de la recepción irreflexiva, de pensar que en los centros, mira, lo voy a responder de la siguiente manera, Carlos. Un día tomo un taxi en un barrio súper popular y un taxista me dice, chuta, los chilenos empiezan a andar en bicicleta y se creen holandeses. Bueno, las cosas que están pasando hoy día en los centros, o sea, los cuestionamientos al estado de bienestar, y yo tomo muy en serio, Carlos, la crítica conservadora al estado de bienestar del punto de vista de las expectativas que ha generado. Eso no es igual a fascismo ni neofascismo, y bueno, ¿para qué usar la categoría de populismo fascista? Porque una de las categorías que más me ha costado a mí entender siempre es la de populismo, y por eso paso. Pero eso de llegar a ser como, simplemente yo estoy tratando de decirle a usted, hay una presión estructural, estamos envueltos en una historia mundial que cada día es más heterárquica, pero yo no veo que eso sea, a ver, digno de ser imitado, porque las crisis que tenemos hoy día en los centros son grandes, ¿ya? No solamente respecto del daño ecológico, que son ellos los que lo producen fundamentalmente, agreguemos China además, sino que también los costos psicosociales. Por ejemplo, yo no les quise leer una parte para que no me mataran, porque aparezco como un defensor del protestantismo. Ahí yo escribo el logro del protestantismo, a pesar de que tanto critican a Hegel, que tanto lo reconoció en este proceso de generar una individualidad, una subjetividad. Bueno, yo defendería bastante los méritos de la cultura católica. El etos católico no es casualidad que los jesuitas hayan sido los más críticos de las políticas neoliberales excesivas. Por lo tanto, yo estoy fuera de esa idea, si los centros representan lo mejor. Simplemente digo, mira, siguieron estos derroteros, tampoco y dieron estos resultados, y nosotros envueltos en esta máquina, en esta coctelera, tenemos estos otros resultados.
hay cosas que se van homologando en la manera de funcionamiento lógico de las estructuras, pero no significa mejores estándares de vida. Y yo ahí entraría en otro tema, Carlos, que siempre lo toqué en clase. Bueno, aquí está la sociedad, al lado derecho está el costo sobre la naturaleza, al lado izquierdo está el costo sobre la estructura psíquica de los seres humanos. Y si yo pongo esa gradiente complejidad, interacción, organización y sistema funcional y le agrego algo que está ahí, que está al otro lado de la distinción, que son las estructuras psíquicas, bueno, no sé si los resultados serían tan favorables. Y otro dato, tampoco lo puse en la exposición, que me llamó mucho la atención con el tema. Nosotros no hemos tenido grandes guerras en América Latina, hemos tenido grandes dictaduras, pero en comparación a la barbarie nazi, fascista, después lo que pasó con la Rusia stalinista, es decir, si la ponemos también un poco al lado del centro europeo, es decir, o sea, nosotros nunca hemos tenido un Auschwitz, para decirlo de manera simple, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos procesos de admiración. Y ahí yo llego a una pregunta que también la hemos comentado mucho con Rafael. Al final, cuando uno se da la vuelta completa, y por eso que las dimensiones ético-existenciales son tan importantes, cabe una sola pregunta, Carlos: ¿qué prefiero? Entonces, Trump me puede resultar intolerable. La debilidad capitalismo-democracia que observamos hoy día, porque hubo una altísima codependencia en los centros entre capitalismo y democracia. Pero si me ponen a Trump, que yo creo que los dos lo vamos a rechazar, pero me ponen el imperio chino al otro lado, no tengo dónde perderme, ¿ya? O me ponen la teocracia iraní, tampoco tengo dónde perderme. Esas son otras historias que no podía contar ahí, por eso que me olvidé, Rafael, tú me habías pedido esas dimensiones biográficas que habíamos comentado. Cuando una de las cosas de la renovación socialista, y perdona, Carlos, que me aprovecho tu pregunta para contestar esto, o sea, para tematizar esto, fue precisamente cuando comenzamos a vivir el socialismo real y a vivir o a conocer qué es lo que había sucedido con los movimientos tercermundistas, cómo las dimensiones culturales se habían convertido en cinturones inmunitarios y casi de impunidad frente a logros evolutivos, llamémoslo de derechos fundamentales, particularmente respecto de las minorías, no, y en el caso de las mujeres no es minoría. Comenzó todo un proceso de relativización, ¿ya? Y de equidistancia. Eso es lo que te podría responder, Carlos, así, onda, cerveza, cafecito. Juan Miguel, yo tengo una pregunta, ya que nadie tiene la mano levantada. Es si es que este esquema que nos compartiste no reproduciría en alguna medida parte de la crítica. ¿En qué sentido? En que esta idea de la sociedad en transición parece también subyacente a esta comprensión de que América Latina no habría logrado decantar los medios simbólicamente generalizados, porque no habría logrado un nivel de diferenciación comparable al de Europa, ¿no? Entonces, la pregunta es si no hay un exceso de teleología detrás, ¿sí? Como Sí, si es sí. que necesariamente tuviéramos que ir hacia ese lugar, y la pregunta sería, primero, ¿por qué? ¿Sí? Si es que acaso es ya con el concepto sistémico necesario, o si existe algo de contingencia aquí, ¿no? Dado además que es una pregunta empírica. Y segundo, si es que Europa puede ser puesta en el altar de la diferenciación. Esa sería ¿Qué la pregunta? pregunta. No. Ahora, lo primero, eso de la transición se da precisamente, o sea, desde mi lógica, por esa caracterización de modernidad inducida que le pone como tarea al pensamiento el desarrollo, el superar el atraso, el superar el estado de barbarie, alternándose entre lo propio y lo ajeno o combinando. Le pone esa tarea y eso hace que ese pensador se sitúe de una manera muy distinta y termina envuelto en esa dinámica. No, es difícil sustraerse a ella.
Yo no estoy hablando de propuestas de medidas de intervención o regulaciones inteligentes. O sea, a propósito de lo que preguntaba Romy, cualquier sociólogo o socióloga que trabaje, no sé, en un hospital, en un sistema de salud, se le ocurren regulaciones, se le ocurren intervenciones, y eso es la praxis de la teoría también, ¿ya? Pero lo que tú señalas, yo creo que mientras menos se cumplía ese logro de transitar hacia los modelos, más se radicalizaban las propuestas. Por ejemplo, yo lo vi eso en el caso más extremo de la teoría de la dependencia. No estoy pensando en Cardoso ni Faleto, pero sí en Rui Mauro Marini o en Andrés Gunderfrank, que prácticamente no ha habido ningún desarrollo. Y ahí me parece interesante, yo no he estudiado la obra, la he leído, de Patricio Meller, sobre el tipo de economía que hemos tenido, donde él es cauto con el tema, hasta donde lo logré entender, con el tema de reducirlo todo a que estaba en una situación de mero extractivismo, que habría ya diferenciación y rendimientos económicos mucho más sólidos. Ahora, o sea, contingente está contingente, pero siempre están las preferencias y las fuerzas que se imponen y que no necesitan pensar en la contingencia, sino que aprovechan la contingencia para poder eh, preservar o profundizar la posición de ventaja que se tiene. Eso es lo único que te podía responder, una pregunta muy difícil. Bueno, la otra parte de la exposición, por razón de tiempo, yo no la podía hacer, que era la parte de cómo hemos procesado esto teóricamente. Por eso me cuido un poco de responder en extenso. Y, y para finalizar, una última pregunta del Excel. Lo pusimos al final como para destacar la presencialidad. Y Em, una aclaración, perdona, Rafa, que el sí, Excel son las preguntas previas que incorporaron en el formulario de inscripción. sí, gracias por la aclaración, Ronnie. La pregunta es si es que tú observarías, la voy a parafrasear un poco, es de Natividad Novoa, si es Ah, que, sí. si es que observarías un proceso identitario en Chile en estos últimos años. Y si es así, ¿a qué hace referencia o a qué haría referencia ese proceso? Y una segunda, si es que me permite, sería de Paloma Moll, cómo anteponer el nivel pragmático de lo supranacional al nivel identitario de lo protonacional, en un espacio que es multiidentitario y que además requiere superar ese discurso identitario. Esas serían las dos últimas preguntas. La segunda, al tiro dejo con la Stichwort, la palabra clave, apertura hacia lo universal, pero trataré de responder la primera. O sea, yo a Natividad le diría que sí, que hay un incremento de las políticas diferenciadoras identitarias, pero ahí tengo una respuesta muy antigua, eh, que lo observé un poco estudiando en Chile en los 70 y ya en Alemania. eh, Cuando a los grandes proyectos, los centros se le acaba el sujeto, lo salen a buscar a la periferia. Y ahí se meten en otros problemas porque ese sujeto materializa realidades muy distintas a las esperadas. Y yo a veces veo los movimientos contestatarios en Chile. Primero, Rafael, eso lo he precisado muchas veces, se lo precisé también a Alberto Mayol. Yo no tengo una expertise en lo que es la actualidad de la situación chilena de los últimos 20 años. La miro con mucho cuidado. Yo sé que ahí hay los colegas como Salazar, Garretón, Mayol son sin duda los más indicados, pero ya que he sido consultado, con mucha distancia respondería a eso. O sea, hay, por un lado, el agotamiento de los sujetos clásicos, digamos, y segundo, la crítica para que se pueda friccionar. Reiben significa esto, buscar una superficie donde rascarse para generar un político. Las diferencias se prestan mucho para ello. Ahora, esto no significa reducirlo a una mera práctica simbólica, o de preferencia estética. Yo creo que reflejan temas reales de pretensiones de inclusión, ¿ya? Pero habría que precisar si están en ámbitos no apolíticos, pero alrededor de la política, o están en el epicentro de la política, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando surge el movimiento obrero, primero aparece afuera. O
sea, ¿cuál era la reacción? ¿Cómo se les puede ocurrir? Ya, esa es la reacción del poder. ¿Cómo se les puede ocurrir que son un sujeto? Pero hoy día, o sea, pasan a hacerlo. No sé la situación actual con la precariedad laboral. Ahí pueden preguntar mucho a Dustin Julian sobre ese tema. Pero después se constituye como sujeto y como un factor clave de la conflictividad social, del cual no se puede prescindir y se institucionaliza ese conflicto. Estoy pensando en el estado de bienestar, sindicato, empresa, por ejemplo. Me cuesta pensar que los movimientos contestatarios identitarios actuales podrían llegar a tener esa relevancia estratégica. Pero esto lo digo, Rafael y Natividad, desde la premisa que yo no soy una persona que tiene expertise en ese tema. Estoy hablando realmente desde las impresiones. ¿Ya? Y una última pregunta que llegó por interno que quiere hacer Gonzalo García. Gracias, Rafael. Yo no levanté la mano, así que gracias por adelantarte a mis pensamientos. Tu poder de telepatía me sigue asombrando. Oye, no me Profesor, invisibilicen, ¿eh? Dice bueno, García. sí, la trampa es que Romy lo hizo por interno. Es que para que no se note lo coloquial. Bueno, primero sumarme a todos los agradecimientos, chicos, compañeros, muchachos, por haber organizado esto. Eso me salió muy chileno, pero me contagiaron ustedes. Y bueno, también agradecerle al profesor por el ejercicio que hizo hace tiempo que no sentía estos ladrillazos de las exposiciones del profesor. Que lo positivo que tienen es que, por lo menos lo que a mí me pasa, me hace sentir mi infinita ignorancia y imperativo de seguir estudiando. Eh, Perdonen por el tiempo, yo no quiero ser muy antipático, pero quiero ir al inicio de la presentación, que es lo que yo, digamos, tengo más cercano en el trabajo con el profesor, y recuperar esta idea de, del ensayo latinoamericano. Bueno, el profesor lo dijo, esto no solo le pasa al ensayo, las ciencias sociales también se permean de la misma problemática del discurso identitario. Pero esta idea del ensayo latinoamericano o del pensamiento latinoamericano como tributario de la circunstancia histórica. Una pregunta, profesor. ¿Podemos hablar de un problema en mayúsculas de América Latina como una especie de problema propio, singular? Por ahí hizo una mención a la decadencia española, ¿cierto? Que es la decadencia del Imperio Como Católico. discurso, sí, y práctico, Claro, sí. o sea, un problema bastante singular. El Imperio Católico, la decadencia del Imperio Católico. Pero también una mención al profesor Morandé, que hizo por ahí, esta Sí, cultura y modernización, ¿cierto? Cultura y sí, sí, modernización sí, que sí. no es de los típicos problemas de desarrollo, ¿cierto? De atraso, de nivelación histórica y las respectivas como derivas tecnocráticas que tiene hoy esto. Porque si algo hemos aprendido del ensayo, y cuando digo ensayo no solo me estoy refiriendo a los autores del 20, sino a los, por Ya, ejemplo, los ensayistas de los estudios postcoloniales de hoy, es que no todo se puede reducir a esta lógica de problemas de desarrollo. Entonces, la pregunta por un problema latinoamericano, tal vez no. Usted dice, no, esta cuestión es de las modernidades periféricas, pero yo quiero recordar una mención ahí a Leopoldo Sea, cuando decía que, no recuerdo si era diferencia un chino o un hindú, quizás era un hindú. El latinoamericano no se siente heredero de una cultura milenaria. Y entonces nos extrañamos una y otra vez porque siempre vuelve esta preocupación por la identidad, más allá de todos los desalojos que ha tenido. Usted dijo Germani, pero pensemos también en las críticas que se le hacen hoy desde los, digamos, cánones de turno, por ejemplo, a los estudios postcoloniales. Eso. ya, ya. Gracias, Gonzalo, gusto de verlo. No, es que me cuesta mucho responder, ¿sabes? Porque soy como los estudiantes, me he preparado tanto y, y casi como que me siento muy grato dando una prueba, eso les quiero decir, y me gusta que sea así. Y por eso me cuesta responder. A ver, de lo que señala Gonzalo, a ver,
yo me he negado siempre a aceptar de que el ensayo es algo protocientífico, precientífico. Es una cuestión de estilo. Si no había otra forma de expresarse, era la forma de hacerlo. Y creo que en las obras de la literatura, tanto ensayística como literaria, hay claves existenciales, hermenéuticas de nuestra cultura profunda. Y por eso yo lo rescato. Y la pregunta al revés que yo haría, Gonzalo, es, claro, se puede imponer, o sea, se da una ciencia, llamémosla normal, internacional, que no es lo mismo que universal, y nos socializamos en ese canon, sin embargo el problema sigue existiendo. Entonces la pregunta que yo me hacía es por qué, no obstante haberse socializado todo en ese canon, Germani no era ningún imbécil, tampoco lo era Lastarria, tampoco lo era Barreda, tampoco lo era Bello, sin embargo el problema sigue, ¿ya? Y este no es el clásico tema de que una teoría no esté en congruencia con la realidad, porque ese tema le pasa a cualquiera teoría en cualquier parte, sino que por qué recurrimos a la figura de la identidad, por qué el discurso identitario aparece como una mediación de por qué no capturamos la realidad tal como sería, dado que estamos pensando con una lógica ajena, externa. Por eso la distinción de lo ajeno y de lo propio como la síntesis. Pero aquí viene algo, y a lo mejor Carlos se acuerda que una vez me retaron en Alberto Hurtado y los otros estudiantes, pues me encontraron eurocéntrico, porque yo simplemente les dije, me cuesta mucho comprender la crítica a los postcoloniales con todo el respeto que les tengo. Y de hecho en la UFO fui una de las primeras personas, incluso diría casi en Chile, que empecé a dictar pequeños seminarios y cursos sobre Mignolo. Ah, pero si usted fue a esos cursos. Mignolo, ya, y otros. Escobar. Porque siempre me daba la impresión de que cuando un latinoamericano entra en esta lógica, ¿cuál es el alcance de la crítica? ¿Desde dónde está criticando? Como si estuviésemos en otra cosmovisión que no es la cosmovisión que yo la resumo en la cruz de Cristo, en la cruz y en la espada de Cortés. Es decir, la semántica que nosotros manejamos en América Latina es europea. Las combinaciones que se dan al interior de esos elementos semánticos son distintos, y eso es lo que he tratado de explicar con el concepto modernidad inducida. Creo que una persona de China o de la India o del mundo islámico se encontraría en una situación muy distinta cuando plantea el tema de la mera copia y del mero reflejo. Es decir, nosotros somos una síntesis híbrida cultural, ¿ya? Que encuentra su prolongación en América Latina. Podemos serlo étnicamente, lo somos de hecho, pero no, ¿cómo poder hacer como si estuviésemos fuera de la semántica europea? No estoy hablando de las teorías de moda que se dan cada 20, 30 años, cada 10 años, ¿ya? Me costaría imaginarme, ahí hay un debate bien interesante, Salazar, Bondi con Leopoldo Sea, y también Sea, creo que lo reconoce en los textos, por ahí lo tengo, donde él dice, miren, aunque nuestra historia precolombina no me dice mucho. Entonces, esa sería mi primera indicación de cómo yo estoy observando cómo a través de un discurso se genera o nos acercamos a lo propio o a lo ajeno, pero es es un discurso, son distinciones dinámicas de acuerdo a intereses, preferencias. Pero querer situarse como no estar al interior de la semántica europea me parece algo Me parece que se quedó congelado el profesor. En suspenso. Se quedó o se cayó, no, está ahí. Está ahí todo. Bueno, esperemos un momento. Yo he leído harto de sus textos, pero no me da como... el tema de otras culturas. Joaquín, Juan Miguel, te habías quedado pegado un momento, así que si creo que puedes un rebobinar minuto. 10 segundos. No, o sea, quiero decir, el debate sea Bondi, Salazar Bondi, pero además Sea dice, mire, obviamente nosotros venimos de la cultura azteca, somos mexicanos, etcétera, etcétera,
pero puedo invocar eso, pero sentir que yo soy tributario de esa cultura, lo estoy exagerando un poco, me resulta extraño, porque soy hijo de esta cultura católica, etcétera. Entonces, si la cosa ya fuese en China, en el mundo islámico, eh, ya vería la situación con otra, con mucha más cautela, ¿ya? Creo que como, como asiático o africano me podía sentir en el derecho de decirles, saben, sí somos algo distinto, no estamos al interior del juego de lo propio y de lo ajeno. Eso, pero había algún punto que quería terminar. Hoy se me fue, se me fue. Ah, piensen en Weber, esa anécdota. Weber, la cultura es el centro que nos da lo que da la relevancia, significación, de ahí se construye el mundo social. Y hacía unas diferencias culturales enormes. Y cuando le preguntan por, creo que se traduce como la teoría de la ciencia, algo así, dice, pero eso no es un problema, pero porque para eso rigen las leyes de la lógica en cualquier parte. O sea, usted puede ser hindú, ser lo que sea, usted va a pensar casi de la misma manera. O sea, para el tema de la ciencia no usó el criterio de la cultura, ¿ya? Ahora, habrán otras lógicas, habrán otras formas de pensar. Bueno, por eso le digo, ese tema es tan profundo porque ya entramos, bueno, en el lenguaje, etcétera, etcétera. Lo último que me gustaría agregar, que el tema que nosotros tenemos de fondo sobre lo propio y lo ajeno respecto al tema étnico, que hoy día ha aflorado como un tema identitario, yo también eso lo dije hace muchos años en un evento del Alberto Hurtado, fue si el problema que tenemos es que no nos reconocemos como mestizos, ¿ya? Y punto. Y lo somos étnicamente y también bastante culturalmente, sin llegar a pensar que estamos en un mundo completamente fuera de la semántica europea. Esa sería mi respuesta, como digo yo, muy en Comanche, muy en simple. Bueno, muchísimas gracias, Juan Miguel, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por participar, por sus comentarios, por estar aquí. Y nada, invitarlos para el próximo mes, en octubre, vamos a tener otra sesión. No voy a decir el nombre para que Romy no me rete. Ah, Eh, yo le iba a decir. Pero no bueno. voy a decir el nombre, sí puedo adelantar que va a ser la semana del 20, esa semana del 20 de octubre. Seguramente de aquí a 1 o 2 semanas vamos a revelar quién nos va a acompañar. Así es que nada, espero que nos podamos ver en ese momento y bueno, agradecerles de nuevo su presencia. Así que nos estamos viendo Bien. nuevamente. Muchas gracias a todos y todas. Vale, ¿No? Yo les agradezco a buenísimo. ustedes. Gracias a todas y todos. Envíen la grabación, por favor. Sí, la vamos a subir la Ah, grabación. vale, vale, muchas gracias. Gracias. Saludos igual, profesor, un gusto verlo. Igualmente, igualmente. Estamos en Daniel. contacto. Sí, Listo. Muchas gracias. Hasta estamos en ahora. contacto. Y esperando la grabación. Saludos, profesor. Muchas gracias.